Cordial saludo, mi nombre es José Flores, estudiante de Ingeniería Electrónica de la materia Sistemas de Comunicaciones. Voy a hacer la explicación del punto uno del componente práctico. Acá les dejo mi documento. Entonces, el punto uno dice lo siguiente. Con base al esquema de la figura uno tome la amplitud de la señal portadora ABC como 10 más A1, la frecuencia de la señal moduladora FM como 30 por A2 en kilohertz y la frecuencia de la señal portadora FC como 900 por A2 en kilohertz. A1 pues, en mi caso sería 5 y A2 sería 25. Son los números del documento. Dice que también la amplitud de la señal moduladora nos la dan en 80%, 100% y 200%. Nos dicen que lo hagamos en Simulink y en LineScript. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a MATLAB. Lo voy a hacer en Simulink, ya lo tengo acá diseñado. Entonces necesitamos una señal generadora, una constante, otra constante, un divisor, un producto, un sumador, un osciloscopio y esta otra señal portadora. A continuación vamos a configurar para que nos dé la señal. Entonces aquí nos dice que la frecuencia de la señal moduladora tiene que ser 30 por 25, que da 2 por 1000, que lo multiplico por 1000 para pasarlo a Hertz, porque nos lo dan kilohertz. Vamos a configurar también la señal portadora, que nos dice que es 900 por A2, y lo multiplico por 1000 para pasarlo a Hertz, A2 es 25. Acá la amplitud de la señal que nos dicen que es 10 más 5 o más A1. Entonces en mi caso es 5 que me da 15. Y la PM, que es la amplitud, entonces aquí nos dicen que nos lo dan por 80, por 100 y por 120. Entonces, ¿cómo se saca esa señal? Se multiplica la amplitud por el porcentaje que nos dan y lo dividimos en 100. Entonces, en este caso vamos a hacerlo por 80%, que es el primero que nos piden. Le damos OK, le damos simular o le damos correr. Antes de eso quiero que vean la señal moduladora, una señal senoidal lenta, ¿sí? La señal portadora, que es una señal muchísimo más rápida. Y por último vamos a ver la señal modulada, ¿sí? Que ya nos dieron al 80%, vemos que también vemos una frecuencia y la señal cenital. Ahora lo vamos a hacer al 100%, al 80, al 100%. Al 100% entonces nos quedaría que es 15. Sería al 100%. Nos da que es 15. Y vemos la señal. Aquí nos da la señal. Vamos a darle correr o refrescar y nos vemos la señal al 100%. Ahora la vamos a ver al 120, que sería una sobremodulación. Ahí ya le vamos a aplicar una sobremodulación. Entonces al 120, que nos da 18. Y vamos a ver la señal que nos va a dar, refrescamos, nos vamos a ver una señal sobremodulada. Entonces aquí ya nos aparece una señal, cómo varía. Sí, entonces aquí tenemos. Eso sería en la parte de bloques. Ahora la vamos a ver en la parte de line script. Acá ya la tengo también. Eh, Tengo el código. Entonces vemos el encabezado, el nombre que lo presenta, José Armando Flores, que soy yo. Vemos las librerías, vemos los datos que nos pide la guía, la frecuencia modulada, la frecuencia portadora,
vamos a ver la frecuencia angular, vamos a sacar la frecuencia angular de la señal moduladora, de la señal portadora, vamos a dar una resolución de un 100%, también vamos a sacar un vector de tiempo para que nos, perdón, para ver la señal. En esta parte tenemos los cálculos para ya la señal modulada y acá tenemos las figuras que nos va a dar la señal. Entonces la señal moduladora, la señal portadora y la señal modulada en AM. Le damos correr y aquí ya las tenía, pero vamos a ver para que ustedes la puedan apreciar. Y tenemos la primera que es la señal moduladora, que vemos que la frecuencia sigue igual. El, y la frecuencia varía, pero la amplitud no. Entonces aquí la tenemos, aquí vemos la señal portadora que es mucho más rápido y aquí vemos la señal modulada que ya tenemos el desfase que viene de hasta 40 y esto sigue igual. Esa es la de la parte de AM. Ahora pasamos a la señal FM, que fue la que nos piden aquí. Acá dice diseñe en Line Screen una señal FM. Bueno, entonces aquí ya la tengo como diseñada en Line Screen. Igualmente el encabezado, las librerías, lo que nos pide la guía, los datos que nos pide la guía. Aquí ya calculamos una señal moduladora senoidal, calculamos la señal portadora senoidal y hacemos el cálculo de señal de la frecuencia en FM. ¿Sí? Entonces aquí ya la tenemos. Tenemos también la parte de las figuras, la que nos va a dar la señal moderadora, la señal portadora y la señal modulada en FM. Entonces le vamos a dar correr y nos va a aparecer que en la figura 1 vamos a tener la señal senoidal lenta. En la señal portadora una señal muchísimo más rápida, no varía la frecuencia, la tenemos aquí en 30 y 30, que sí varía la amplitud. Y vamos a la figura 2 que ya es la señal portadora, la señal modulada en FM, que vemos que tenemos la misma amplitud, pero entonces la misma frecuencia, pero la amplitud es más pegadita. Sí, eso es la parte del FM. Ahora vamos a pasar con la parte del punto C, que dice diseñe y simule mediante bloques o en script un modulador de PM y explique los resultados. Entonces, igualmente lo hice en la script. Acá ya lo tengo diseñado. El PM es un atraso, adelanto de señal, significa la PM. Entonces tenemos el encabezado, modulador de frecuencia PM, quien lo realiza, José Armando Flores. Eh, las librerías, los datos que nos pide la guía. Entonces aquí ya tenemos una frecuencia delta, que tenemos que hallar una frecuencia delta cuadrada de la frecuencia angular moduladora, la frecuencia angular portadora. Hacemos los cálculos, entonces aquí conseguimos la señal portadora. En esta parte la señal cuadrada de delta de phi, que entonces aquí tenemos que sacarle raíz cuadrada por delta y sumarle 1 y dividirlo en 2. La frecuencia de la señal modulada, que es de F y de T, el ángulo, el ángulo. Acá ya tenemos las figuras que nos van a dar las gráficas que nos pide y que se van a dar. Entonces vamos a tener la señal mensaje, la señal delta de phi, phi de t, señal portadora y la modulación en PM. Entonces le vamos a dar simular o correr.
Y tenemos las figuras. Entonces tenemos la señal mensaje o la señal portador, el delta de phi, que es la señal cuadrada, como la podemos apreciar, que entonces tenemos que cuando la señal portadora es cero, acá, la señal portadora es cero, entonces equivale a la frecuencia. La frecuencia sigue igual. Cuando es uno varía, ¿sí? Aquí la tenemos, entonces aquí ya tenemos la señal portadora. Y por último tenemos la señal modulada, que aquí ya vemos el desfase que tenemos. ¿Sí? Aquí no varía la señal portadora, que sería, aquí sí varía, aquí ya cuando llega a cero, permanece igual, varía, varía, permanece igual, varía. Y esta es la señal que nos da la frecuencia en PM. Esto sería todo lo del punto uno. Gracias.